Hay noches que cambian todo, noches en las que el cielo parece más oscuro de lo normal y el silencio pesa tanto que aplasta el pecho. Esa fue mi noche, la noche en que dejé de creer en todo, incluso en mí mismo. Me llamo Exateo, tengo 32 años y hasta hace poco vivía como cualquier hombre atrapado en la rutina de sobrevivir. Trabajaba en una fábrica textil desde los 19, turnos dobles, manos agrietadas, cuentas sin pagar. Mi madre había muerto hacía 2 años y desde entonces algo en mí se apagó. No lloraba, no reía, solo existía. Vivía en un departamento pequeño al norte de la ciudad. Las paredes tenían humedad y por las noches escuchaba a los vecinos discutir. Siempre discutían. A veces pienso que sus gritos eran el único sonido que me recordaba que todavía estaba vivo. Nunca fui religioso. Mi madre lo era. Ella rezaba todas las noches, encendía velas, susurraba nombres de santos que yo no conocía. Yo solo la miraba desde la puerta de mi cuarto, preguntándome cómo podía creer en algo invisible cuando la vida era tan concreta, tan dura, tan injusta. Cuando ella murió, guardé sus rosarios en una caja de zapatos. No los tiré, tampoco los toqué. Simplemente los dejé ahí, bajo mi cama, como si fueran recuerdos de una persona que ya no reconocía. Pero esa noche, esa maldita noche de octubre, algo cambió. No sé si fue el cansancio, la soledad o el peso de llevar años fingiendo que todo estaba bien. Llegué a casa después de un turno de 14 horas. Mi espalda ardía, mis ojos apenas podían mantenerse abiertos. Me senté en el borde de la cama, miré alrededor. Todo era gris, las paredes, las sábanas, mi vida entera. Y por primera vez en años sentí algo diferente al vacío. Sentí rabia, rabia contra el mundo, contra Dios si es que existía, contra mi madre por dejarme solo, contra mí por no ser suficiente para nada ni nadie. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada, solo un sollozo seco, áspero, que me raspó la garganta. Y entonces, sin saber por qué, me arrodillé, no para rezar, sino porque mis piernas ya no me sostenían. Miré hacia el techo con los ojos ardiendo y dije en voz alta: si existes, muéstramelo. Si hay algo más que esto, demuéstralo, porque ya no puedo más. No esperaba respuesta, no esperaba nada. Solo quería que alguien, algo, supiera que estaba roto. El silencio volvió, profundo, pesado, y entonces algo extraño sucedió. Un olor, suave, como a flores frescas y madera antigua. Giré la cabeza buscando de dónde venía, pero no había flores. No había nada. El aire cambió. Se volvió denso pero no incómodo. Era como si la habitación respirara conmigo. Y en ese momento una pregunta atravesó mi mente como un rayo. ¿Y si lo que estás buscando ya está aquí? No era mi voz. No era un pensamiento mío. Era algo más. Me quedé inmóvil. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. No entendía qué estaba pasando, pero algo dentro de mí sabía que esa noche no terminaría como las demás. Algo estaba por suceder, y yo, sin saberlo aún, estaba a punto de encontrarme con lo imposible. Pasé años cargando cosas que nadie veía. Culpa, resentimiento, miedo. Desde niño aprendí a callar. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. Nunca supe por qué. Un día simplemente no regresó. Mi madre trabajaba limpiando casas ajenas para que yo pudiera comer. Yo crecí viendo cómo se quebraba lentamente, sin poder hacer nada. A los 19 entré a la fábrica. Me dijeron que era temporal, que podría estudiar después. Pero los meses se convirtieron en años, y los años en una condena silenciosa. Veía a mis compañeros envejecer entre máquinas y químicos. Hombres de 40 con cuerpos de 60, mujeres con miradas vacías. Todos atrapados en el mismo ciclo. Yo no era diferente. Tenía un amigo, Marcelo. Trabajábamos juntos. Él sí tenía fe. Siempre me hablaba de Dios, de milagros, de propósito. Yo lo escuchaba en silencio, sin contradecirlo, pero pensando que todo eso era para gente que aún tenía esperanza. Yo ya no. Un día le pregunté: ¿cómo puedes creer en algo que nunca has visto? Él sonrió y me dijo: porque lo he sentido, Exateo. Y cuando lo sientas ya no necesitarás verlo. No entendí sus palabras entonces. Ahora sí, mi vida era una línea recta. Despertar, trabajar, comer algo rápido, dormir.
repetir. No tenía sueños, no tenía planes. Solo existía porque la alternativa me daba miedo. Había intentado salir con algunas mujeres. Ninguna relación duraba más de 2 meses. Siempre terminaban diciéndome lo mismo. Estás ausente, hablas, pero no estás aquí. Tenían razón. Yo estaba en otro lugar, en un vacío interno que ningún abrazo podía llenar. Los fines de semana eran peores. Sin trabajo, sin distracción, solo quedaba el silencio. Me quedaba en la cama hasta mediodía. A veces encendía la televisión sin mirarla realmente. Solo necesitaba ruido. Mi vecina de al lado, doña Estela, tocaba mi puerta de vez en cuando. Me traía comida, sopa, pan casero. Yo le agradecía con una sonrisa forzada y cerraba la puerta. Ella sabía que algo estaba mal. Todos lo sabían, pero nadie preguntaba directamente. La soledad no es estar solo. Es estar rodeado de gente y no sentir que importas a nadie. Un domingo, mientras limpiaba debajo de la cama, encontré la caja de zapatos, los rosarios de mi madre. Los saqué con cuidado. Estaban enredados, polvorientos. Los sostuve en mis manos y por primera vez en meses lloré. Lloré porque la extrañaba. Lloré porque me había convertido en alguien que ella no reconocería. Lloré porque estaba cansado de fingir que estaba bien. Guardé los rosarios de nuevo. No podía mirarlos más. En el trabajo las cosas empeoraron. El supervisor nos anunció que habría recortes de personal. 20 personas perderían su empleo. Yo sabía que estaba en la lista. Era uno de los más callados, uno de los que no protestaban, los que no se notaban. Marcelo me puso la mano en el hombro y me dijo: Dios tiene un plan para ti, hermano. Yo solo asentí, pero por dentro pensaba: ¿qué plan? ¿Vivir así hasta morir? Las noches se volvieron más largas. Dejé de dormir bien. Me despertaba a las 3 de la mañana con el pecho oprimido. Pánico, ansiedad, miedo de no ser suficiente, miedo de no llegar a fin de mes, miedo de desaparecer sin que nadie lo notara. Y entonces llegó esa noche, la noche en que todo estalló. Salí del trabajo tarde. Llovía. No tenía paraguas. Caminé bajo el agua fría, empapándome sin importarme. Cuando llegué a mi departamento me senté en el piso. No encendí las luces. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando la lluvia golpear la ventana. Y me pregunté en voz alta: ¿para qué sigo aquí? No era una pregunta retórica. Era real. Necesitaba una respuesta, pero solo recibí silencio. Un silencio denso, pesado, aplastante. Y fue en ese silencio donde algo comenzó a moverse. Algo que yo no podía ver, pero que estaba ahí, esperando. La lluvia no paró en toda la noche. Yo tampoco dormí. Me quedé sentado en el piso con la espalda contra la pared mirando la ventana. Las gotas golpeaban el vidrio como pequeños puños. A las 4 de la mañana recibí un mensaje. Era de mi tía Lucía. Exateo, necesito hablar contigo. Es urgente. Mi corazón se aceleró. Llamé de inmediato. Ella respondió con la voz quebrada. Es tu prima Carolina. Tuvo un accidente. Está en el hospital. No saben si va a despertar. El mundo se detuvo. Carolina era como mi hermana. Crecimos juntos. Ella era la única que realmente me entendía. La única que me llamaba solo para preguntar cómo estaba. La única que se reía de mis chistes malos. Salí corriendo bajo la lluvia. No esperé taxi. No pensé. Solo corrí. Cuando llegué al hospital, el olor a desinfectante me golpeó. Odio ese olor. Me recuerda a la muerte. Lucía estaba sentada en la sala de espera. Tenía los ojos rojos. Me abrazó sin decir nada. Y yo, por primera vez en años, me derrumbé. Lloré en sus brazos como un niño. Los médicos dicen que el golpe fue muy fuerte, susurró. Tiene traumatismo craneal. No responde a estímulos. Debemos esperar. Entré a verla. Estaba conectada a máquinas. Su rostro estaba hinchado, morado, irreconocible. Mi Carolina, que siempre sonreía, ahora parecía una muñeca rota. Me senté junto a ella y tomé su mano. Estaba fría. No me dejes, le dije. Por favor, no me dejes solo. Pero ella no respondió. Solo el sonido de las máquinas llenaba la habitación. Pasaron las horas. Los médicos entraban y salían. Hablaban en términos que no entendía, pero sus caras decían todo. No había esperanza.
Lucía rezaba en voz baja. Yo solo miraba el techo y por primera vez sentí odio, odio real, contra Dios, contra el destino, contra todo lo que me había quitado tanto. ¿Dónde estás?, grité en mi mente. ¿Dónde estás cuando te necesito? Y entonces algo en mí se rompió. No fue dramático, no fue ruidoso, fue silencioso, como un hilo que se corta de la habitación y deja caer todo. Caminé por los pasillos del hospital sin rumbo. Llegué a la capilla. Estaba vacía, oscura. Solo una pequeña luz roja iluminaba el altar. Me senté en la última banca y por primera vez en mi vida hablé con honestidad total. No sé si me escuchas, no sé si existes, pero si estás ahí, necesito que hagas algo. No por mí, por ella, por Carolina. Ella sí cree en ti, ella sí te reza. Yo no te merezco nada, pero ella sí. Las lágrimas caían sin control. Mi voz temblaba. Si me la quitas, no sé qué voy a hacer. No sé si voy a poder seguir. Y entonces el silencio. Ese silencio insoportable que había conocido toda mi vida. Ese silencio que significa que estás solo. Me levanté para irme, pero algo me detuvo. Un impulso, una voz interna que no era mía. Quédate. Me volví a sentar y cerré los ojos y esperé, sin saber qué, pero esperé, porque ya no me quedaba nada más que hacer. No sé cuánto dejó de existir en esa capilla oscura. Quizás minutos, solo estaba yo, quizás horas, el silencio y esa luz roja que parpadeaba suavemente sobre el altar. Entonces algo cambió. No fue un sonido, no fue una visión, fue una presencia, como cuando sabes que alguien entró a la habitación sin verlo. Sentí que no estaba solo. El aire se volvió cálido, suave, como un abrazo invisible, y ese olor volvió. Flores frescas, madera antigua, paz. Abrí los ojos lentamente, pero algo había cambiado. La capilla seguía igual. Yo había cambiado, vacía, una voz ociosa, no con palabras, sino con sensaciones, con certezas que se plantaron en mi pecho sin pedir permiso. No estás solo, nunca lo has estado. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio, de algo que no podía explicar pero que sentía con cada célula de mi cuerpo. Miré hacia el altar y por primera vez no vi un símbolo religioso, vi un refugio, un lugar donde podía dejar todo el peso que cargaba. No entiendo por qué pasan estas cosas, susurré. No entiendo por qué Carolina, por qué mi madre, por qué yo. Y entonces esa certeza de nuevo, firme, clara. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que confiar. Confiar. Esa palabra me sonaba tan extraña, tan imposible. Yo había dejado de confiar en todo hacía años, pero en ese momento, en esa capilla, algo dentro de mí se abrió, como una puerta oxidada que finalmente cede. Me arrodillé. Esta vez no fue por debilidad, fue por elección. No sé cómo hacer esto, dije en voz alta. No sé cómo creer, no sé cómo confiar, pero si tú me ayudas lo voy a intentar. El silencio regresó, pero ya no era pesado, era suave, como un manto que me cubría. Me quedé ahí, arrodillado, sin prisa por irme, y poco a poco, algo comenzó a llenarse dentro de mí. No sabía qué era, pero lo sentía. Cuando finalmente salí de la capilla, todo se veía diferente. Los pasillos del hospital, las personas, la luz fluorescente, todo tenía un brillo extraño, como si hubiera estado viendo el mundo en blanco y negro y ahora pudiera ver color. Regresé a la habitación de Carolina. Lucía seguía ahí, rezando. Los médicos revisaban los monitores con caras serias. Me senté junto a mi prima. Tomé su mano de nuevo, pero esta vez, en lugar de hablarle a ella, hablé hacia arriba. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si hay un plan, si hay un propósito, te pido que la cuides, que le des una oportunidad más. Cerré los ojos y esperé. Pasaron 10 minutos, 20, y entonces algo increíble sucedió. Los monitores empezaron a sonar diferente. No era la alarma de emergencia, era el ritmo cardíaco. Estaba cambiando. El médico entró corriendo, revisó las máquinas, miró a Carolina y luego nos miró a nosotros. Está respondiendo, dijo con incredulidad. Sus signos vitales están mejorando. Lucía gritó de alegría. Yo no pude moverme, solo miré a Carolina. Sus párpados temblaron, sus dedos se movieron ligeramente.
Y entonces abrió los ojos. Nos miró confundida, desorientada, pero estaba despierta, estaba viva. Exateo, susurró con voz débil. Me acerqué. Las lágrimas caían sin control. Estoy aquí, prima, estoy aquí. Ella sonrió. Esa sonrisa que pensé que nunca volvería a ver. Los médicos no podían explicarlo. Hablaban de suerte, de recuperaciones inexplicables, de casos raros. Pero yo sabía la verdad. No fue suerte, fue respuesta. Salí del hospital. El cielo estaba despejado después de la tormenta. Y por primera vez en años sentí que podía respirar completamente. Miré hacia arriba, hacia las nubes que se teñían de naranja y rosa, y susurré, gracias. No esperaba respuesta. Ya no la necesitaba, porque algo había cambiado en mí, algo profundo, algo que no podía ver pero que ahora vivía dentro de mi pecho. La fe no es ver para creer, es creer para ver. Y yo finalmente había comenzado a creer. Los días siguientes fueron diferentes, no porque mi vida cambiara de repente, sino porque yo cambié. Carolina fue dada de alta 2 semanas después. Los médicos lo llamaron milagro médico. Yo lo llamé por su nombre real, un regalo. Volví al trabajo, la misma fábrica, las mismas máquinas, los mismos compañeros. Pero yo ya no era el mismo Exateo. Marcelo lo notó primero. Me miró extrañado un día durante el descanso. Algo cambió en ti, me dijo. Tus ojos están diferentes. Sonreí. No supe qué responder, porque él tenía razón. Empecé a hacer cosas pequeñas, cosas que antes me parecían insignificantes. Saludaba a mis compañeros por sus nombres. Preguntaba cómo estaban. Realmente escuchaba. Doña Estela, mi vecina, tocó mi puerta un sábado. Le abrí con una sonrisa genuina. ¿Está todo bien, hijo?, preguntó sorprendida. Sí, doña Estela, mejor que nunca. Empecé a ir a la capilla del hospital cada domingo. Al principio era extraño, no sabía qué hacer. Solo me sentaba, respiraba, agradecía. Encontré los rosarios de mi madre. Esta vez no los guardé. Los colgué en la pared de mi habitación. Ya no me hacían llorar, me hacían sonreír, porque ahora entendía por qué ella los usaba. No era superstición, era conexión, era fe. Un día, en el trabajo, anunciaron los despidos. Como esperaba, mi nombre estaba en la lista. Pero cuando me llamaron a la oficina, algo sorprendente sucedió. El supervisor me miró y dijo, Exateo, tu actitud ha cambiado mucho últimamente. Varios compañeros hablaron bien de ti. Decidimos darte otra oportunidad, pero necesitamos que seas más activo, más presente. Asentí, no con miedo, con gratitud. No los voy a decepcionar, dije. Y lo decía en serio. Empecé a hablar con Carolina regularmente. Ella también estaba diferente. El accidente la había marcado, pero no con miedo, con propósito. Siento que me dieron una segunda oportunidad, me dijo una tarde, y no la voy a desperdiciar. Yo sabía exactamente cómo se sentía. Comencé a escribir. Nada elaborado, solo pequeñas reflexiones en un cuaderno viejo, sobre la vida, sobre la fe, sobre los milagros silenciosos que pasan desapercibidos. Una noche, mientras escribía, levanté la vista hacia la ventana. La misma ventana donde semanas atrás solo veía oscuridad. Ahora veía estrellas. Todo tenía que pasar así, escribí, para que yo pudiera despertar. No fue fácil. Hubo días malos, días donde la duda regresaba, pero ahora sabía cómo enfrentarlo. No estaba solo, nunca lo estuve. Marcelo y yo nos hicimos más cercanos. Empezamos a hablar de cosas profundas durante los descansos. Él me regaló una Biblia pequeña. La guardé en mi mochila. No tienes que leerla toda, me dijo. Solo cuando necesites consuelo. Y lo hice. Leí un poco cada noche antes de dormir. No entendía todo, pero algunas frases se quedaban conmigo. Me abrazaban. Mi departamento ya no se sentía gris. Compré plantas, limpié las paredes. Físicamente era el mismo lugar, pero emocionalmente era un hogar. Un domingo, después de visitar la capilla, me encontré con un hombre sin hogar afuera del hospital. Tenía hambre. Yo tenía poco dinero, pero compré 2 sándwiches, uno para mí, uno para él. Nos sentamos juntos en la acera, comimos en silencio. Cuando terminamos, él me miró y dijo, «Que Dios te bendiga, hijo». Yo sonreí.
porque ya lo había hecho. La vida seguía siendo dura, el trabajo seguía siendo pesado, las cuentas seguían sin pagar fácilmente, pero yo ya no estaba aplastado por ellas, porque ahora cargaba algo más fuerte, algo invisible pero real: esperanza, fe, propósito, y eso cambiaba todo. Han pasado meses desde aquella noche, la noche en que toqué fondo, la noche en que pedí una señal, la noche en que recibí mucho más que eso. Hoy me desperté temprano, el sol apenas comenzaba a salir, me preparé un café, me senté junto a la ventana y agradecí por estar vivo, por tener trabajo, por Carolina, por mi madre, que aunque ya no está, me enseñó más de lo que yo creía. La gente me pregunta qué pasó, cómo cambié. Yo no sé explicarlo con palabras bonitas. Solo sé que algo se rompió dentro de mí para que algo nuevo pudiera nacer. No fue un rayo de luz, no fue una voz del cielo, fue algo más sutil, más profundo. Fue una certeza que se plantó en mi pecho y que ahora no puedo arrancar, ni quiero. Antes vivía buscando respuestas, ahora vivo con preguntas, porque aprendí que la fe no es tenerlo todo claro, es caminar sin ver el final del camino. Carolina está bien, volvió a trabajar, sonríe más. A veces me llama solo para decirme que me quiere, y yo le digo lo mismo, porque ahora sé que esas palabras importan. Mi trabajo sigue siendo cansado, pero ya no me aplasta, porque encontré propósito en lo que hago. No es el trabajo en sí, es la actitud con la que lo hago. Marcelo sigue hablándome de Dios, pero ahora yo también hablo. Ya no solo escucho. Compartimos historias, dudas, esperanzas. Doña Estela sigue trayéndome comida, pero ahora yo también le llevo cosas: pan, frutas, compañía, porque entendí que dar es tan importante como recibir. Los domingos sigo yendo a la capilla. Ya no voy buscando milagros. Voy a dar gracias, a estar en silencio, a recordar que no estoy solo. A veces miro el techo de mi habitación, el mismo techo que miré aquella noche cuando grité mi dolor, y sonrío, porque todo tuvo un propósito, incluso el dolor. No sé qué me depara el futuro, no sé si las cosas van a ser fáciles, probablemente no, pero ahora sé que puedo enfrentarlas, porque tengo algo que antes no tenía, tengo fe, y la fe no es ausencia de miedo. Es decidir seguir adelante a pesar del miedo. Escribo esto no para convencer a nadie, sino para compartir, para que alguien que esté pasando por lo que yo pasé sepa que no está solo, que hay luz al final del túnel, aunque no la vea todavía. Los milagros existen, no siempre son espectaculares, a veces son pequeños, silenciosos, como un latido que vuelve, como unos ojos que se abren, como un corazón que decide creer de nuevo. Mi vida no es perfecta, sigo cometiendo errores, sigo teniendo días malos, pero ahora sé que cada día es un regalo, una oportunidad, una nueva página. Anoche saqué los rosarios de mi madre, los sostuve en mis manos y por primera vez recé con ellos. No sabía todas las palabras, pero no importaba, porque rezar no es recitar, es abrir el corazón, es conectar. Y mi corazón, es hablar con honestidad. Después de estar cerrado tantos años, finalmente está abierto. Miro por la ventana. El cielo está despejado. Las nubes se mueven lentamente. Y pienso en todo lo que pasó, en todo lo que aprendí. Aprendí que está bien no tener todas las respuestas. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad. Aprendí que los milagros no siempre llegan cuando los esperamos, pero llegan cuando los necesitamos. Aprendí que la vida no se trata de evitar el dolor, se trata de encontrar significado en él. Y aprendí que la fe no nace de la certeza, nace de la esperanza, de decidir creer aunque no entiendas, de confiar aunque no veas. Me levanto, tomo mi mochila, salgo hacia el trabajo, pero antes me detengo, miro hacia el cielo y susurro una última vez: gracias por no dejarme ir, gracias por mostrarme que siempre estuviste ahí, gracias por el milagro, no solo el de Carolina, sino el mío. Porque el milagro más grande no fue que ella despertara, fue que yo desperté. Y ahora cada día que abro los ojos veo el mundo diferente, con ojos nuevos, con un corazón lleno, con fe. Y eso lo cambia todo.